Estos serían los comentarios por hoy, pero vamos ahora a nuestra primera entrevista. Tengo acá a mi lado a una, lo digo con, es miembro, no, miembro aún porque es asesora de nosotros, ¿no? Pero es una ya persona que está buscando no solamente el nombre del país acá dentro, cerca, sino también en otros sitios. Pues ahora veo que estás por todos sitios, haciendo cursos, maestrías, diplomados. Y el día domingo, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. Y qué mejor que ella para hablarnos sobre este tema. La querida doctora, historiadora del arte y también colega Alba Choque Porras. Alba, bienvenida a tu casa nuevamente. Muchas gracias, Javier. Un saludo especial a todos los amigos de Radio Santa Rosa, en especial al programa, todas las voces que tú desde tantos años vienes impulsando y que se ha convertido en una plataforma permanente de divulgación de lo que tú mencionas, el arte, la cultura, el turismo, y estas áreas que tienen que ver con la gestión también de nuestro patrimonio cultural, que deben ir vinculadas también en estos tiempos al tema de la sostenibilidad, del cual también vamos a hablar con el tema de los museos. Así es, ¿no? Bueno, este domingo es el Día Internacional de Museos. ¿Cuál es para ti el significado y la importancia de este día? Sí, cada 18 de mayo de todos los años se viene gestionando, organizando una serie de actividades, no solamente en los museos del Perú, sino en los museos a nivel internacional. El Comité Internacional de Museos es quien organiza y difunde esta propuesta que nos acerca hacia, digamos, a los espacios, no solamente museos, centros culturales, salas de exposición, donde podemos compenetrarnos con la historia, el patrimonio. Y yo pienso que a través de eso justamente el peruano puede revalorar y también elevar su autoestima, porque ese valioso legado que tenemos, a veces no lo sabemos reconocer o conocer, sino a través de espacios como pueden ser nuestros museos en general. Sí, ¿no? Bueno, entre las funciones del museo está la educación, todo lo he dicho, ¿no? Está el resguardar nuestras joyas patrimoniales, nuestra herencia cultural, nuestra herencia histórica, ¿no? Es un sitio de aprendizaje, un sitio donde también sirve para la cuestión mental, ¿no? Porque a uno, al ver tanta belleza, tantas joyas, uno como todo he dicho bien claro, ¿no? Pero hay un objetivo que a mí me interesa, que es el fomento y la madurez de nuestra identidad. ¿Tú crees que los museos de Perú cumplen esta función? ¿Crees que nosotros estamos incrementando nuestra identidad en los museos o todavía nos falta en ese aspecto? Bueno, hay varios aspectos en ese sentido, ¿no? Pensemos primero cuántos museos tenemos a nivel nacional. Se calcula, y lo digo así, aproximadamente 800 museos. Privados y públicos. Entre públicos y privados, efectivamente. No todos pertenecen al Sistema Nacional de Museos del Estado, y otros que son particulares también se han adherido, porque tenemos muchos actualmente museos municipales, salas de exposición, y también digamos, de corte particular. Mucha gente que tiene colecciones las está sacando y las está exponiendo, porque se da cuenta que tener un museo es crear un discurso. La persona que tiene un museo, digamos, local o que dirige desde el aspecto público algo regional o nacional, pues estamos ofreciéndonos a través de las diversas exposiciones, tanto la colección permanente como la colección temporal, una vista, una mirada, porque las exposiciones generan eso, un discurso particular sobre un tema en específico. Si los museos están cumpliendo su rol de vincularnos a la identidad del Perú, yo creo que sí, pero hay que pensar que no todos los museos trabajan o tienen colecciones vinculadas al patrimonio cultural. Hay museos temáticos, el Museo de la Electricidad, pues solamente voy a poner un ejemplo, que está en Barranco, o otros que tienen que ver con el patrimonio industrial en específico. Ah, sí, por supuesto. Que es parte también de claro. Siempre se piensa además que un museo tiene que tener piezas antiguas. No es así. Uno en realidad puede tener una colección muy reciente y exponerlas. Pensemos en la numismática. Las monedas que van surgiendo, muchas de ellas se forman colecciones particulares o por instituciones y se sacan en exposición. O el Museo del Juguete, que está en Arequipa también, ¿no? Donde se ha reunido una gran variedad y excelsa
piezas que tienen que ver con esa evolución de esa ciudad en Arequipa, donde transcurrieron una serie de ventas de juguetes desde inicio de, o mejor dicho, desde el siglo XIX hasta la actualidad, que van contándonos los discursos, por un lado de la sociedad, por otro lado del propietario también, que las custodia y que las difunde, ¿no? Pero el tema de la identidad, a veces pensamos que tiene que estar vinculado solamente, en el caso de los museos, a la propia colección que tiene. Esto era un pensamiento del siglo XX, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, la difusión de la identidad no solamente va con la propia colección del museo, al menos desde mi punto de vista. El Museo de Arte de Lima es un ejemplo de ello, el MALI. Tiene una colección formidable desde arte del pasado precolombino hasta el arte contemporáneo, pero también realiza otro tipo de actividades como funciones de espectáculos para los jóvenes, talleres, porque el museo se tiene que convertir actualmente, tiene que tener una mirada vinculada hacia la comunidad, y la comunidad tiene que ver reflejada en ese museo en un punto de reunión, no solamente para el patrimonio que custodia, sino para diversos temas que giran alrededor del tema cultural. Por eso es que vemos, por ejemplo, en la Huaca Mateo Salado, recitales de poesía. Vemos representaciones de teatro, recreación histórica en escenario. O sea que se está cumpliendo o se está dando lo que tú exigías, tú pedías. Contigo me acuerdo que vimos una entrevista ante pandemia sobre el museo. Y te decía, el museo tiene serie de operativos, tiene trato a la gente, para trato. Esto se está cumpliendo por todo lo que me dices. Sí, ha habido un cambio. Estoy contenta porque ha habido un cambio, inclusive del sector público. Siempre el sector público en el tema de los museos había tenido mucha resistencia a utilizar, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, las redes sociales. Yo recuerdo, bueno, para quienes no saben, yo dirijo un diplomado en museología, un diplomado internacional de museología en la Universidad de La Salle, y la primera edición que tuvimos en el año 2017, o sea, antes de la pandemia, ya planteábamos que los museos tenían que usar TikTok. Y claro, había muchos que eran ya directores de museo, encargados de museo, decían, no, ¿cómo eso? Mi museo jamás va a utilizar esa red social. Yo también. Incluido, bueno, entonces había mucha resistencia, pero ahora, ¿qué museo no lo utiliza? ¿Sabes por qué, Javier? Porque el museo o un centro cultural, una galería de arte expositiva, tiene que usar el lenguaje que usa nuestro público objetivo. Pensemos en los jóvenes, pensemos en los niños de las diferentes etapas de la educación básica y regular. Utilizan las nuevas tecnologías y el lenguaje de Instagram, del TikTok, es el que están habituados. Hay una diferencia en TikTok, entonces, que llama de todo un contenido superficial, ¿no? De espectáculos, de broma, todo. Pero luego ha ido ya cambiando el contenido de TikTok, ¿no? Y sí. Una pieza de herramienta. Quizás ahorita la más importante en lo que es redes. Sí, en redes en general, no solamente para el tema de museos, es muy transversal, ¿no? Totalmente. Y algo, ¿tienes TikTok? Sí. Sí, yo tengo mi TikTok también, por supuesto, ¿no? Hay la cuenta de Instagram también. El Facebook, aunque todavía tiene su vigencia, va dirigido a un público ya de una edad un poco mayor, ¿no? Pero es un público también accesible que tenemos que ver en el caso de los museos. Pero el Facebook, bueno, deja mucho que decir ahorita. Bastante que decir. Sí, lo que tenemos que ver cuando trabajemos este sistema de las redes vinculados al aspecto cultural en general es ver qué tipo de red o qué tipo de plataforma es el que corresponde a nuestro público objetivo. Por ejemplo, si yo hablo de la tercera edad y voy a hacer una actividad de la tercera edad, sea para un museo o sea para cualquier otro evento relacionado al mundo de la cultura, pues a lo mejor todavía los diarios impresos están conectados con ese público de la tercera edad que compra diarios impresos. Entonces tengo que vincularme con eso, o con la radio también propiamente dicha. Tengo una pregunta, te la hice también hace tiempo. Sí. Al Bachote nombrada ministra de Cultura, ¿qué harías tú en los museos? Bueno, no creo que nunca acepte ser ministra de Cultura, porque ser ministro de Cultura, pues en el caso del Perú, está vinculada a afiliarse al gobernante o la gobernante de turno, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona independiente dentro del ámbito cultural y prefiero mantenerme dentro de ese orden, ¿no? Pero si tuviera esa posibilidad de, inclusive, pues no seguir el lineamiento, si es que lo veo conveniente, de quien viene de arriba, pues yo lo que haría en este momento es tratar de dotar de nuevas tecnologías, inclusive la IA, la inteligencia artificial, a nuestros museos. Uno piensa que esto puede ser muy costoso, Javier, pero eso no es así.
Un código QR, todos sabemos leer un código QR de nuestro celular. Conecto a un código QR, lo coloco al lado de una pieza que estoy exponiendo o una pintura, una escultura, o en el espacio público, a un espacio al lado del monumento o la casona, inmediatamente la gente se conecta con un contenido mayor. Y eso no es costoso. Decir que no utilizamos un código QR porque es costoso, eso es porque no conocemos de cómo ¿El manejar. Estado no maneja eso? ¿Mm? ¿El Estado no maneja eso? El Estado sí lo está manejando, inclusive está, no todos los museos del Estado, pero poco a poco yo creo que se ha abierto a esa posibilidad y también a los recorridos virtuales. Lo que le falta al Estado es difundir las plataformas que tiene de estos vínculos que tienen con el tema de la digitalización del patrimonio y de nuestros museos. Si uno visita este espacio que está donde se presentan la red de museos, visita de museos del Ministerio de Cultura, uno puede ponerlo en el Google y va a entrar a una página visita además digitalizada, de no todos, pero de gran parte de los museos. No está la digitalización de todas las salas, pero sí gran parte de ellas, porque hay que pensar una cosa, cuando uno quiere ir a un espacio de divertimento, entretenimiento o educativo, ¿qué es lo primero que hace? Reviso mi celular. Porque, yo quiero ir a este museo o quiero ir al al circuito mágico del agua o lo que fuera. Entonces, primero me informo. Viene un turista también, se informa primero. ¿Por dónde? Por este aparato. El celular o el móvil, como le dicen en otra parte, o en la página web, porque quiero ver qué me ofrece. Y si no me ofrece, entonces voy discriminando, porque es así. Al igual que en otra clase de servicio, en este caso será un servicio cultural, en otro también, otra clase de servicio va a ser lo mismo. Cuando compramos un celular, ¿qué hacemos? Vemos todas las ventajas del celular que nos vamos a comprar. Igual va a pasar con el tema del museo, que no solamente está vinculada a la idea de educación, la idea de revalorar la cultura, sino que en estos tiempos, sobre todo, tiene que estar vinculado con el tema, aunque nos guste o no, del entretenimiento. Así como una vez, pues la gente que tenía una resistencia para usar el TikTok como algo vinculado a los museos, pues actualmente pensar que un museo que no entretenga es pensar en una museología, no sé, siglo XX, de mediados del siglo XX, porque ahora también tenemos que darle eso al visitante, a nuestro visitante, tanto físico como al visitante virtual. Esa es la famosa frase, ¿no? Que no por ser educativo ni importante, no tiene por qué no ser aburrido, ¿no? Puede ser algo alegre, bien llevado. Efectivamente, ¿No? y aquí entra en juego lo que se denomina en el tema de museos la mediación, es decir, ese espacio, una cosa será la visita guiada y otra cosa un pequeño momento donde el visitante con el guía, con el mediador o con alguien del museo tenga en una especie de dinámica lúdica muy pequeñita, aunque sea, una reflexión sobre ese patrimonio que está visitando. Mira, Alba, una de las cosas que se ha reafirmado en todo el tiempo que me he vuelto acá a Santa Rosa Radio Televisión es que todos los invitados, inclusive tú también en tu momento, decían, se empieza desde la escuela, y todos coincidimos en que está en la escuela, ¿no? Aparte del hogar que también está ahí el comienzo a querer lo nuestro. Y ahora cuando uno lee lo que es museo, está la parte normal de todo el área, pero también hay una parte de museo para niños. Creo que todavía en ese aspecto no estamos todos bien, ¿cierto? Las escuelas llevan a los chicos al museo, pero como una especie de un tema, un mes, una parte de, ¿no? Es positivo, bueno, pero no se hace una costumbre que el niño vaya al museo, o ya ha cambiado esto y están yendo los niños al museo. Mi nieto va al museo, te digo, y le gusta, no sé. Sí, es que todo esto depende del programa educativo del museo. El museo, todo museo debe tener un espacio que no esté vinculado no solamente al tema de la conservación de su patrimonio, sino sobre todo el tema educativo. Y este espacio educativo tiene que ser entretenido, porque yo le tengo que ofrecer a ese niño que ha nacido, que es un nativo digital, la manera como se distrae, cómo se comporta. La educación dentro del museo no es una educación formal. La educación formal es la universidad, el instituto, la secundaria, la primaria, el preescolar. Eso es la educación formal. Claro. Pero después está una educación informal. Esa es la que ofrece el museo. Esa educación que tiene que ver con lo lúdico, con lo dinámico. Porque si un niño va a un
voy a poner un ejemplo, a un museo donde hay piezas prehispánicas, Inca, pre-Inca, y de pronto al final, pues, a ver, ¿quiénes se quieren disfrazar como el hombre de Paracas o como la señora de Cao? Y yo me pongo, o al niño le haces participar, colocar ese atavío, te aseguro que ese niño va a ir a su casa a decir, mamá, papá, o a sus amigos, sus familiares, ¿no? Me pasó esto en el museo. Y entonces esa motivación, porque el mejor publicista es el visitante, no el cliente cultural, digámoslo así, se replica. Ah, entonces el padre también quiere ir. Y otra cosa es que también, no es que ese mismo modelo, esa misma espacio lúdico que ofrece el museo, ese mismo programa educativo tiene que ser el mismo, hay que renovarlo, ¿no? Muchos museos están trabajando muy bien eso, por ejemplo el MUSE, el Museo del Banco Central de Reserva, que quizás junto al Museo Larco tiene uno de los mejores programas educativos, vinculando campañas de difusión para los docentes, premios para los docentes, porque si yo conecto al docente, ese contenidos que vienen de la educación formal con la educación informal que proyecta el museo, lo conecto, entonces el docente va a querer ir al museo con sus alumnos. Ahora, si en los colegios hicieras una educación más integral en lo que es todo, que es arte y cultura, baile, poesía, todo, el niño también quería más, vamos al museo, vamos. Te hablo del cuento de mi nieto, perdóname si no quiero parecer abuelo chocho. Pero a mi nieto le gustaba mucho lo que venían los sabios. Ah, claro. Lo llevé al Museo de Historia Natural. Les encanta, Y ¿no? le gustó, le encantó, preguntaba, miraba, atento, yo miraba así, ¿te tiene? ¿Por qué no? Porque el niño corre, juega, es travieso, pues, ¿no? Entonces yo creo que cuántas cosas se puede hacer si uno conoce a los niños, tú primero en casa, en el colegio, ¿y a dónde lo llevo? ¿Qué museo lo llevo? Porque te puedo llevar a un sitio donde no le gusta, no va a atender, ¿no? Pero podría mejorar mucho ese aspecto. Y además hay que trabajar, el lenguaje no es el mismo, el lenguaje educativo en el museo no es el mismo. Uno piensa que hay público en general. El público en general no existe para ninguna clase de área, ¿no? Hay un público infantil, preescolar, escolar, hasta primaria, secundaria, después del instituto, de la universidad, la gente profesional, no profesional, pero el museo tiene que abocarse a eso en esos tiempos. Yo creo que hay grandes cambios, estaba viendo la programación también que tienen los diferentes museos por el 18 de mayo, este domingo, por cierto. Todos los museos del Estado son totalmente gratis y muchos museos particulares a veces son gratis y otros van a tener un sol de ingreso. Entonces es una buena experiencia porque van a haber muchísimos talleres para todos los niveles, así que les invito a visitar todos los museos. ¿El proyecto de maestro ya hay museo? ¿Cómo? El proyecto de maestro, ¿ya hay museo todavía? ¿El proyecto de museo? El presbítero maestro. Claro, el museo cementerio presbítero maestro ya tiene esa categoría. Ya tiene, ¿no? Yo creo que ha sido un gran paso, además de convertirlo en un museo. ¿Qué es un museo? Un espacio que expone obras. Ya conocemos todos, hemos ido a un museo, pero hay también el espacio público, como puede ser un cementerio, también puede tener una serie de recorridos, mediación, tiene una colección que no se mueve, es cierto, pero se convierte. El Museo Cementerio es algo novedoso dentro de las ciudades que se está redescubriendo, porque el cementerio es la otra ciudad. Se lo debemos mucho a nuestro padrino, a Diego Cano, ¿verdad? Ah, sí, claro, que trabajó mucho con el tema del arte funerario, justamente. Y no pensemos solo, cuando decimos la palabra arte, a ver, pues qué aburrido, ¿no? Pero ir al cementerio es encontrarse con el pasado del Perú, hasta la actualidad, Tú ¿no? puedes encontrar a la gente ahí en el cementerio, ¿no? Por el hecho, tú sabes por qué se ha convertido en museo, pero la gente quiere saber por qué un cementerio es museo. ¿Qué tiene ahí para que le sea así considerado? Porque tiene esculturas, tiene mausoleos, tiene panteones, tiene tumbas, hay toda una clasificación, ¿no? De esos personajes que han creado la historia del Perú en el caso de Presbítero Maestro, pero también cantantes más contemporáneos como Felipe Pinglo, por ejemplo, y otros que están de los héroes de la patria en el panteón. Todos también las personas que están en la cripta de los héroes. Pero también están los artistas, grandes artistas que han hecho ahí la sepultura, los mausoleos, ¿no? Así es. Hay grandes artistas y el material de primera. Así es, ¿no? Estuve también, siempre que es el 1 de noviembre voy a visitar un museo cementerio, me fui al Ángel la última vez y ahí fui a ver varias tumbas importantes, entre ellas la de Velasco Alvarado, que no sé si alguien sabe que tuvo un atentado en las décadas de los 80 y sigue siendo peregrinación, por cierto, seguramente de varios de sus seguidores y también de diferentes cantantes. Bueno, en fin. el tiempo no gana, pero antes les pedía por ahora
porque ya vamos a hablar contigo, vamos a tocar un jalón de orejas después del programa, porque te quiero acá en el programa, Alba. La gente te quiere mucho. Este nuevo aeropuerto que hablamos, escuché hablar a la ministra de Comercio Exterior que quería buscar dónde pintar, qué pintar para llamar la atención. ¿Tú crees que sería la pena un pequeño museo ahí en el aeropuerto? ¿Se puede implementar? Sí, de hecho ya el aeropuerto antiguo o el actual, digamos todavía que tenemos, tiene un área de exposición y el museo, el nuevo aeropuerto debe tener, porque hay zona arqueológica que se ha venido investigando en ese sentido, ¿no? Yo quería comentar solamente, Javier, rapidito, que estamos pues todavía inscribiendo para el 8º Diplomado Internacional de Museología. Síganos por nuestras redes, donde tenemos descuentos para todo ese público que quiere conectarse al mundo de los museos en estos tiempos. Y si viste de todas las voces, más todavía descuentos. Así, un descuento especial, si vienen de todas las voces, bueno, 50% de descuento. Me van a contar mis sueldos cada radio, porque ya están diciendo corte, por la publicidad. Listo, vamos a un corte y regresamos con ustedes.